buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy tenemos un tema que hace rato se viene debatiendo. Uno de los rubros más importantes de Paraguay es el tema de la carne. Nos convertimos en uno de los principales productores y exportadores de carne en el planeta. Y desde hace ya un buen tiempo empezó a surgir una polémica con respecto a el precio que reciben los productores de carne, los ganaderos por un lado, cuánto están pagando las cámaras frigoríficas, que son normalmente los que exportan. Es decir, los ganaderos no son necesariamente los que exportan la carne. Obviamente tiene que haber una ecuación que permita que todos ganen, es decir, que el ganadero tenga un buen precio. Y cuando hablamos de ganadero no estamos hablando precisamente de los grandes ganaderos, que por supuesto los hay, sino estamos hablando de los Cartes, de los Guasmosi, en fin, no sé si Bierzi debe tener también vacas seguro, sino estamos hablando del pequeño productor también, es decir, qué precio recibe, que la industria frigorífica reciba un buen precio razonable y que venda a precios razonables. Tengo que decir primero que nada que lamento que en el último minuto se bajaron de esta mesa de debate el presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, Luis Petengil, que nos había dicho que sí. Yo subí unos tweets a las redes sociales planteando el debate, que es lo que mucha gente dice, y por eso la idea es saber si esto es así o no. No es una afirmación. Si hay una suerte de oligopolio de las cámaras frigoríficas que pueden de alguna manera, mediante la fijación de un cártel, establecer precios que no sean los precios de mercado, si existe tal cosa o no. Y esto aparentemente generó una reacción del grupo de la Cámara Paraguaya, o por lo menos de Luis Petengil, que dice, bueno, nosotros no queremos entrar en ese nivel de debate. El debate en esta mesa, le quiero decir a Petengil, siempre es respetuoso. Y lo que hacemos es explicar cuáles son los argumentos de cada sector, porque yo no creo en la teoría absurda de que la vida es como una película donde están los buenos y están los malos. No. El mundo es una amplia gama de tonalidades grises y acá se trata de escuchar todos los argumentos. Así que Petengil, cuando vos quieras, el espacio está abierto. Lamento que te hayas bajado del carro en el último minuto. También el titular de Cenaxa, ¿sí, verdad? El titular de Cenaxa es que primero íbamos a hacer un Zoom porque está aparentemente con algunas complicaciones de salud. Y curiosamente, después de que se abrió Luis Petengil, también se abrió el titular de Cenaxa. Le quiero decir al titular de Cenaxa que no hay que dejar nunca este tipo de dudas en el aire. O sea, me parece que fue demasiado... No, fue asintomático. Se levantó la gente de la carne y después se me levantó también el presidente de Cenaxa. Pero hoy están acá a la mesa, les cuento, y voy a comenzar con Gustavo Benítez, es director de investigación de la CONACOM. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? CONACOM es el Consejo Nacional de... Es la Comisión Nacional de la Competencia. De la competencia, ok. Que están viendo justamente este tipo de cosas, los precios que se están estableciendo. La Comisión Nacional de la Competencia, no quisiéramos nosotros robar espacio, ¿verdad?, al debate, pero bueno, yo creo que ahí todo un programa aparte podríamos dedicarle a lo que hace la Comisión Nacional de la Competencia. Bueno, estamos acompañados acá del presidente. Yo creo que si nos da un poco más de espacio hacia el final de la entrevista podríamos desarrollar. Yo creo que es muy importante, Luis, aprovechar el espacio. Está Fabricio Castiglioni, que es presidente justamente de CONACOM. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Buenas. Gracias por venir. No, por favor, a ustedes gracias por el espacio. Gracias al viceministro, al señor Fernando Cerrati y a Gustavo por permitirnos hablar un poco de este tema que nos interesa a todos. Bueno, Marcelo González, viceministro de Ganadería. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Luis. Un placer participar acá de tu programa, acompañar acá a todas las autoridades. Estamos a disposición de la audiencia. Bueno, y estamos con Fernando Cerrati, él es presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC, y fue presidente de la Regional de San Pedro de la ARPE. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches para todos y un placer estar contigo para discutir este tema que nos apasiona. Quiero empezar hablando de cuál es la situación hoy, porque yo hablé con mucha gente, hay diferentes posiciones, por supuesto. Quiero empezar contigo, Fernando, y que me digas, hoy para los productores ganaderos, el precio que se les está pagando es el precio del mercado internacional, o sea, es lo que inevitablemente, digamos, reciben, porque el precio en el mercado internacional no lo fijamos nosotros, lo fija el mercado internacional. ¿O ustedes creen que hay una suerte de explotación por parte de las cámaras frigoríficas que son las que exportan en definitiva?
Bueno, quiero comenzar con lo siguiente. Nosotros tenemos, el mercado funciona así. 500.000 cabezas faenan las 3 empresas del Chaco, las colonias menonitas. Y 1.280.000, estamos hablando de la faena 2019, número cerrado. 1.287.000 cabezas faenan 4 industrias: Minerva, Concepción, Guaraní y Frío Chaco faenaba, pero el año pasado participó en el mercado. Las empresas menonitas proveen en una estimación de 250.000 cabezas. El 50% de la faena total que ellos tienen provienen de los colonos, de los socios. Y 250.000 provienen de los no socios. Y ahí nos llama la atención un primer dato. Los socios reciben bonificación por las cabezas entregadas y los no socios no reciben nada. Nuestra conclusión es que los no socios están financiando a las industrias frigoríficas menonitas para que entreguen bonificación a sus socios, porque le están pagando el mismo precio que recibimos todos, bajos precios, y con esos bajos precios ellos hacen utilidades importantes y bonifican a sus colonos. Ah, porque es una colonia. Claro. O sea, el frigorífico está a mano de la colonia, entonces las utilidades... Opera de esa distribuyen. manera. Lo otro es lo que queda después de eso. Lo que queda después de eso, estamos hablando básicamente de la región oriental, donde Minerva, que es el frigorífico en cuestión, faenó en el 2019 el 55% de toda la hacienda que se faenó fuera del circuito de las colonias. Le sigue Concepción, que tiene el 24% de la faena con 300.000 cabezas. Luego Guaraní, con 147.000 cabezas, el frigorífico del ingeniero Petengil, el 11%. Y por último, Frío Norte, que hoy ya no está, que faenó 130.000 cabezas, eso tiene el 10%. Vale decir que entre Minerva y Concepción manejan el 79% de la faena fuera del circuito menonita. Y hago este hincapié porque esto está referido más bien a la región oriental. Acá hay productores que están prisioneros de este tema. Los productores del norte, sobre todo, los de Concepción, los de San Pedro, los de Amambay, los de Canendillú, no tienen a dónde irse. O operamos con Frío Norte, operamos, que ya no está, con Concepción o Minerva. ¿Frigo Norte fue absorbida o cerró? Bueno, Frío Norte quebró, cerró, y ahora es parte de una discusión que tendríamos, que sería muy interesante hablar de lo que va a ocurrir con Frío Norte y Minerva, que Minerva está intentando comprar esa planta. Yo digo comprar porque en el fondo están enmascarando un tema de un contrato que tienen, que nosotros lo revisamos y no tiene sentido ese contrato, no tiene pie ni cabeza un contrato. Si bueno, no quiero mezclar ese tema. Pero hoy, digamos, con Frigo Norte fuera, te quedan 2. Claro. Vos, si sos productor de esa zona, solamente le puedes vender a 2 frigoríficos. A 3. A Minerva, a Concepción o a Guaraní. Pero Guaraní compra el 11%, compra poco. Entonces lo que realmente absorben son Minerva y Concepción. Dicho esto, quiero decirte lo siguiente. En la fusión, ella ve un gráfico muy interesante. Antes de la fusión, en el 2017, me voy a referir a precio exclusivamente, de cada una tonelada que se exportaba, el frigorífico se quedaba con 28% y nosotros nos quedábamos con el 72%. Ese era el margen que había. Del precio. Del precio. Del precio al que se vendía. Se vendía en $100, ustedes se quedaban con 72. Y 28 se quedaba el frigorífico. Okay. Ese era el margen que teníamos. Hoy, el margen que tenemos es del 54% y ellos están con el 46%. O sea, llegamos a un punto donde ellos están haciendo un 64% más de margen y nosotros estamos perdiendo 25% de margen. Eso ocurre después de la fusión. Claramente ahí están los gráficos que demuestran eso. Estamos aportando a $3.670 y recibiendo $2.000 nosotros. Antes de la fusión eran 4.180 y recibíamos 2.990. Luis, no está penalizado en el Paraguay ganar plata. Todos podemos ganar plata. Lo que yo sí quiero, y le iba a decir al ingeniero Petengil, a quien lo respeto mucho, que lo que ellos sí tienen que hacer es asumir la responsabilidad de lo que están haciendo. Porque en el fondo lo que están haciendo es impidiendo el desarrollo de la economía paraguaya. Están precarizando a nuestros empleados.
le están creando inseguridad a nuestra gente, a nuestros contratistas, al veterinario, a la persona que vende insumos en el campo. No sabemos si vamos a seguir, no vamos a seguir. Estamos vendiendo por debajo de nuestro costo. Quiero quedar ahí. Acá era la parte en donde yo tenía que escucharle a Luis Petengil y vuelvo a lamentar, Luis, que no venga para escuchar la versión de los frigoríficos, para saber, bueno, el precio, esto tiene que ver porque aumentaron los costos operativos de usted, porque el mercado internacional está más complejo, no sé cuál es la versión que podían tener. Quiero ir ahora con el viceministro. Entiendo que esta es una negociación entre partes privadas, ¿verdad? Son productores privados, son frigoríficos privados. ¿Qué hace el Estado en esta historia, verdad? Porque para que el mercado, esa vieja historia, ¿verdad?, del liberalismo puro y duro de que el mercado solo funciona, ya sabemos que no es así, ¿verdad? Hay distorsiones. Sí, obviamente vos podés venderle solamente a 3 frigoríficos. Bueno, existe la posibilidad de que los 3 se pongan de acuerdo para definir a qué precio te van a comprar. Justamente, Luis, nosotros como Estado somos los responsables y los más celosos de que esta cadena, que es tan importante para el Paraguay, que trae divisas, que trae mano de obra, que trae progreso, inclusive ha mostrado que se muestra sostenible ante el mundo, ¿verdad? Hemos recibido felicitaciones de asociaciones público-privadas. Que esto sea armonioso. Nosotros trabajamos en que esta armonía entre el sector industrial y el sector productivo, también toda la logística, pueda llegar a armonizarse. Hemos promovido espacios públicos, instrumentos que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del ministro. Se ha llamado a reuniones dentro de la pandemia en forma virtual, tratar de instalar lo que podría ser una instancia de crear una mesa, un instituto, algo para que se pueda poner sobre la mesa todos estos temas, debatir, como vos decís, en presencia y con claridad. Principalmente seguimos nosotros con esa postura, con esa apertura dentro del sector público y también hemos logrado instalar ciertas herramientas durante este tiempo. Lleva tiempo instalar una herramienta importante como es el control electrónico de la producción dentro de los frigoríficos, que ante el productor es llamado y conocido como la caja negra. La caja negra ha sido impulsado por el ministro de Agricultura y Ganadería dentro... ¿Qué es la caja negra? Me suena al aparato del avión. La caja negra es un nombre común que lo han instalado también los argentinos y los uruguayos dentro del sistema frigorífico. ¿Por qué? Porque es una caja impermeable que está dentro del frigorífico y de color negro. Pero principalmente esa caja aloja a herramientas informáticas que miden las distintas balanzas que tiene en el frigorífico y hace un control paralelo y informa al sistema oficial toda la productividad que tiene el frigorífico. Entonces eso, palabras más, palabras menos, para no confundir a la audiencia. O sea, ¿cuántos eso no lo teníamos carne? En Paraguay, Luis. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿Cuántos kilos de carne entró al frigorífico y se procesó? ¿Cuántos kilos de carne rinde? Exactamente. Entonces, el proveedor de animales, el tenedor de ganado, envía sus animales y puede tener una evaluación exacta y confiable. ¿De cuánto pesó el animal? Porque también era, y acá Fernando que es productor también va a hacer, digamos, sostener eso de que era también un conflicto, aparte del precio, ¿verdad? El rendimiento, o sea, son dos cosas diferentes. ¿Por cuánto te pago y cuánto te pago? Y ese por cuánto te pago se está llevando adelante. O sea, esta caja resuelve parte del problema de por cuánto te pago. Tal cual, tal cual. Y Argentina, Uruguay y otros países ya lo tenían, países que son también destacados en la producción de carne, y nosotros todavía no lo teníamos. Ha sido un decreto firmado por el presidente de la República en julio del año pasado. ¿Pero ya está operativo esto? Y esto ya está operativo hoy con una resolución que hubieron impases entre la industria y también el sector productivo en ponerse de acuerdo cuántas balanzas iban a haber al inicio, al final. Okay. Al final, pero ya está operativo. Y eso el ministro ha logrado destrabar esa parte y hoy está operativo, y esa operatividad la tiene el Servicio Veterinario Oficial, el SENACSA, a través de una resolución. Entonces, esas son herramientas nada más para poner a conocimiento a la audiencia de que el sector público está trabajando en esa parte. También
La parte del espacio en la cual nosotros estábamos abiertos, hemos tenido reuniones en la cual la ministra de Industria y Comercio, el presidente de Senaxa, el ministro de Agricultura y Ganadería, todas las autoridades oficiales nos pusimos a disposición del sector productivo y del sector industrial para poder armonizar esta parte. Hay que dejar bien en claro que nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de que una cadena que ha logrado, y yo rescato siempre esto en los espacios que puedo, Luis, que ha logrado industrializar la totalidad de esa materia prima que es el ganado. Tenemos un sinnúmero de empresas que procesan el cuero, procesan las vísceras, procesan el pelo, procesan el ojo, los cartílagos, se hacen juguetes para perros, se exporta cuero a las mejores, digamos, marcas Claro, de autos. o sea, Eso es lo que aquella vieja composición de la escuela que nos da la vaca se eso es lo que convirtió nosotros, en 100 líneas. eso es lo que nosotros pregonamos, de Pero que tiene que quiero- haber una armonización. Estamos trabajando, no nos vamos a cansar de trabajar en eso. Correcto, pues quiero ir ahora al tema, o sea, vos me hablas del tema, digamos, mayor garantía para que te paguen por la cantidad que vos entregás. Sí. Quiero ir al tema de la competencia y yo estoy seguro que mucha gente no sabe que existe esta Comisión Nacional de Competencia. Sí. Esto no es que lo inventamos nosotros, en el mundo, en Estados Unidos hay debates permanentes sobre cómo hacer para que el mercado funcione y realmente haya competencia y los precios sean productos de la competencia y que no haya ningún operador que pueda tener una posición de dominio y pueda determinar el precio. Ujú. ¿Qué hace esta Comisión Nacional de Competencia en situaciones como esta, donde tenés además sectores muy poderosos, porque tanto los ganaderos como la Cámara Frigorífica son sectores económicos muy poderosos? Sí. Bueno, primero que nada hay que aclarar, la Comisión Nacional de la Competencia tiene dos roles. El primer rol es el de promover la competencia, es decir, llegar a la ciudadanía y comentarle o comunicar los beneficios de la competencia, hacer que eso permee en toda la ciudadanía, porque eso, que la ciudadanía entienda eso hace que se posibilite de una manera mucho más rápida el ejercicio de la concurrencia, que es el ingreso a los mercados, y también el de la competencia en sí mismo, ¿verdad? Denunciando o señalando algunos actos anticompetitivos. Y entonces ahí vamos a la otra arista que tiene la comisión, que es el de sancionar conductas anticompetitivas. ¿Cuáles son las conductas anticompetitivas que cuida la Comisión Nacional de la Competencia? Son dos. Los acuerdos anticompetitivos por un lado y los abusos de posición dominante, ¿verdad? Cabe aclarar que la posición dominante en sí misma no es castigada por la ley 4.956, que es data del 2013, y su decreto reglamentario, que es el 1.456, que data del 2014. Bueno, esas dos son las conductas específicas que atiende la Comisión Nacional de la Competencia y sanciona en el caso de que encuentre las pruebas suficientes. ¿Cómo funciona la Comisión Nacional de la Competencia? La Comisión Nacional de la Competencia tiene dos órganos específicos. Un órgano de investigación que está a cargo de la Dirección de Investigación, que está a cargo del doctor Gustavo Benítez, ¿verdad? Y el directorio de la Comisión Nacional de la Competencia, que es el órgano juzgador de las conductas anticompetitivas. Es decir, la Dirección de Investigación lo que hace es investigar si ocurrieron hechos anticompetitivos, ¿verdad? A partir de indicios suficientes, solicita el inicio de un sumario, ¿verdad? El directorio, una vez que determina que existen indicios suficientes de un hecho anticompetitivo, dispone la apertura de un sumario y ahí comienza la investigación con los sumariados, ¿verdad? Después de un plazo de 90 días prorrogables por 180, puede llegar a acusar la Dirección de Investigación, se somete, le corre traslado de eso al que es acusado para poder producir la prueba pertinente y después se pone a cargo del directorio la decisión de si ha ocurrido o no hechos anticompetitivos. Estos hechos anticompetitivos pueden tener una sanción, entre otras cosas, de 150% de los lucros obtenidos por esas empresas
o 20% de la facturación. Eso es básicamente. En lo que hace también a la cuestión de aplicación de la norma, también la CONACON hace el análisis de concentraciones. ¿Qué implica eso? No solamente fusiones, sino también cualquier toma de control que haga una empresa sobre otra en los mercados. Y los mercados, o sea, las concentraciones pueden ser tanto horizontales como verticales y lo que nosotros también denominamos de conglomerado. Y por último... Tengo que hacer, porque vamos a ir desmenuzando porque hay muchas cosas que dijiste y creo que es importante que, sobre todo aterrizarlo, que la gente entienda. O sea, que es una posición dominante, que es una actitud anticompetitiva. ¿Qué capacidad tienen ustedes realmente de cambiar la situación? O sea, yo sé que en Estados Unidos hay empresas, mega empresas que se vieron obligadas a dividirse porque tenían una posición dominante, ¿verdad? Pero tengo que hacer la pausa y después con Gustavo vamos a ir porque Gustavo justamente estuvo investigando. Quiero saber si están investigando esto que decía Fernando, por ejemplo, el tema de que la relación de cuánto ganaba, estamos en una cadena, uno ganaba 70 y pico y el otro ganaba 20 y pico. Y cuando se redujo el número de participantes en este sector, esos menos pasaron a ganar más de cerca del 50 y pico y los otros redujeron y también están en un 50 y pico. ¿Eso qué supone? Me vas a contar enseguida. Tengo que hacer la pausa. Antes le quiero contar que cada encuentro es único, una cena de a dos, un almuerzo en familia o una reunión de amigos. Acompañarlos con un vino tan único como su lugar. Cafayate, en variedades de uvas Malbec, Cabernet Sauvignon y Torrontés. Encontrarlos en Codiza Market y en los supermercados más grandes del país. Yo les recomiendo sobre todo este Torrontés. Me regalaron una caja en estos días. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Pausa, enseguida vamos a hablar más de esto. Y por supuesto después vamos a aterrizar. Vos que estás viendo que decís, bueno, yo no soy ganadero, yo no soy exportador, pero con esto asadito el fin de semana. ¿Le pega el precio que tenés que pagar el fin de semana? También lo vamos a hablar, por supuesto, enseguida. En los últimos años, la deuda pública ha aumentado en relación al Producto Interno Bruto. De 2014 a 2017, el crecimiento de la deuda pública de Paraguay fue de entre 13.5% y 18% del PIB. En 2018 llegó al 19.7%. En 2019 fue del 22.9%. Al cierre de mayo de este 2020, llegó al 30.7% del PIB, lo que representa unos 10.871 millones de dólares. Bueno, Gustavo Benítez se encarga, está como director de investigación de CONACON. Para aterrizar un poco todo lo que nos estaba explicando Fabricio, ¿qué investigan? Es decir, por ejemplo, esto que están hablando ahora de la carne, no es lo único, me decía. Es decir, por ejemplo, si se van a fusionar 2 bancos o 3 bancos, ¿qué es lo que ustedes investigan? O sea, ¿cuáles son los límites para saber en qué momento, digamos, una fusión o una compra se puede convertir en una suerte de monopolio parcial o, ¿cómo que se llama esto? Posición de dominio, ¿verdad? Posición de dominio en el mercado. Bueno, vamos a tratar de hacerlo corto porque yo no quiero quitar espacio al debate, ¿verdad? Y del tema de lo que vinimos a hablar. Sí. Entonces, o sea, la Dirección de Investigación tiene a su cargo 2 unidades. Una es el Departamento de Control de Concentraciones y otra es el Departamento de Prácticas Restrictivas. El Departamento de Control de Concentraciones lo que hace es analizar determinadas operaciones de concentración que tienen que ser sometidas al régimen de control de concentraciones. Existen dos umbrales, los cuales de ser superados determinados acuerdos que pueden ser fusiones, pueden ser adquisiciones, pueden ser tomas de control. Estamos hablando, por ejemplo, de la adquisición de más del 45% de un mercado relevante. En un caso y en otro caso sería, si me corregí, Fabricio, 100.000 salarios mínimos, 100.000 jornales. Una vez se supere ese monto entre las dos unidades que van a fusionarse o que van a formar parte del mismo grupo, eso tiene que someterse a la Comisión Nacional de la Competencia. Espera, a ver si entendí. Por ejemplo, aterricemos. Si hablamos 45% de un mercado... No, vayamos muy lejos. Ahora mismo, Frigo Norte está adquiriendo, tiene un contrato de prestación de servicios
con Frigomerc, ¿verdad? Eso, a nuestro entendimiento de la Dirección de Investigaciones, es una operación de concentración que tiene que ser sometida al régimen de control de concentraciones, y de hecho nosotros se lo comunicamos a ellos todo en el fragor de todo lo que estuvo sucediendo y yo voy a ir después, quiero ir hacia el comienzo, cómo comenzó esto, porque quiero también en honor a la verdad, no, más que en honor a la verdad, es comentar un poquitito todo desde hace cuánto viene este tiempo, ¿verdad? Y por qué nosotros también venimos acá y por qué te agradecemos el espacio, ¿verdad? Nosotros hoy estamos analizando esa operación de concentración. Para nosotros es una operación de concentración. Nosotros lo que tenemos que analizar, tenemos que determinar es que si como resultado de esa operación de concentración se crea o se refuerza una posición dominante dentro del mercado. Ahora, ¿de ¿qué puede ser? ¿Obtener más del 45% del mercado total de compra de carne? ¿No? En este caso en particular, lo que se supera es un umbral más bien financiero, ¿verdad? Que es la facturación bruta en conjunto de ambos supera el umbral el cual hace que tenga que notificarse la operación. O sea, si la facturación de cada una de estas empresas supera los 100.000 salarios. 100.000 salarios. 35 millones de dólares. 35 millones de dólares más. No se puede entonces No. Tiene que someterse la operación al control de concentraciones. Sí. No es que no, ¿verdad? Ahora, ya. O sea, puede que se le apruebe igual. No, desde ya que sí, desde ya que sería el rechazo sería la última ratio, ¿verdad? Esto puede aprobarse, puede someterse a condicionamientos y eventualmente puede rechazarse también, ¿verdad? Cuando hablamos de condicionamientos podemos hablar de condicionamientos estructurales, podemos hablar de condicionamientos conductuales, ¿verdad? Y bueno, eso es entrar un poquitito otra vez a ver si es que se generan eficiencias, si es que se encuentra que existe una dominancia, si se crea o se refuerza posición dominante, a ver si es que se puede compensar de alguna manera, a ver si es que esa operación podría estar generando algún tipo de eficiencias que compense esta situación de posición dominante. Fabricio, ¿tienen la potestad ustedes de rechazar? O sea, ustedes pueden decir, no se hace la operación. Sí, claro. ¿La ley le permite? Claro, ¿cómo es el análisis? Para volver un poco, en una operación de concentración, lo que se hace primero es analizar si constituye una concentración. La concentración puede darse de tres formas: por una fusión, por una adquisición del control de una persona jurídica o una persona física sobre otra persona física o jurídica, de la empresa estoy hablando, y la otra es creando una empresa para poder ejercer el control a través de esa tercera empresa, ¿verdad? El joint venture que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahora, una vez determinado que es una operación de concentración, tiene que pasar unos umbrales para que pueda ser analizada por la concentración, que es lo que estaba explicando el doctor Benítez. ¿Cuáles son los umbrales? 45% del mercado o 100.000 salarios. Si supera esos umbrales, entonces comienza el análisis sustancial. ¿En qué consiste el análisis? Determinar si es que esas empresas que se van a concentrar van a alcanzar posición dominante o van a reforzar la misma, en el caso de que ya la tuvieren. Si en el caso de que el análisis arroje como resultado que tiene posición dominante, o mejor dicho, adquiera esa posición dominante o la refuerce, entonces la Comisión Nacional de la Competencia puede condicionar la operación de concentración. Si no alcanza la posición dominante o no la refuerza en este caso, en su caso, la primera parte es aceptar. Si alcanza la posición dominante es condicionar. Y si no son aceptables las condiciones que son ofrecidas por lo general por los notificantes de la operación de concentración, si no son aceptables porque no va a generar un remedio para la concentración, un remedio para el mercado, porque va a devolver la competencia que se perdió con esa concentración, entonces se va a rechazar. Se rechaza la operación. ¿Y no lo pueden hacer? Y no lo pueden hacer. ¿Cuáles son los remedios que nosotros consideramos? Los remedios posibles que pueden ofrecer las empresas son remedios de tipo estructurales o remedios de tipo conductuales. Los estructurales son desinversiones que haga la empresa, es decir,
se deshace de activos para poder pasarlos a terceros y que esos terceros puedan ejercer nuevamente con esos activos presión competitiva a aquellos que se están concentrando. O sea, dividir la empresa, crear su propia competencia. Claro, crear una competencia a favor de los demás. Ok. ¿Verdad? La otra es conductuales, o sea, son remedios conductuales. Esas son acciones u omisiones que tienen que hacer las entidades concentradas para permitir que las otras empresas puedan generar competencia. Fernando, ¿le sirve a usted todo eso? No. Y te voy a explicar por qué, Luis, no. Cuando ellos mencionaron muy bien que el análisis es horizontal y vertical. Cuando es horizontal, se estudia entre ellos cómo le afecta esta fusión a los participantes, por ejemplo, en este caso, a los otros frigoríficos. Por supuesto que esto no es que le perjudicó, le benefició a los frigoríficos. Y cuando se debe estudiar de manera vertical es cómo le afecta a los productores. Y en este caso, nosotros sostenemos que no se estudió desde el punto de vista vertical, cómo nos afectaba a nosotros. Y para nosotros esta es la génesis del problema. Reconocemos que era una institución nueva, que tenía problemas de recursos, que no tenían experiencia, todo eso entendemos. Pero la génesis está mal hecha. Es una fusión que no se tendría que haber aprobado. Para nuestro, con todo el respeto les digo, ¿verdad? Con nuestro criterio es ese. Lo segundo es que hay índices que se tienen que establecer para entender si es posible o no aceptar o rechazar o condicionar. En Estados Unidos y en Europa es 1200, 1500. El índice este de Herfindahl y Hirschman, que es HIH, es de 0 a 10.000. En Europa y en Estados Unidos entre 1200, entre 1500 y 1200 no puede existir una fusión. Espera, ¿qué entre 1200 y 1500? Me permití un Termino mi segundito. idea. Es un índice. Sí. ¿Ok? El índice que tiene hoy Athena Foods sin tener todavía Frío Norte es de 1764. Athena Food es la Es la que hizo la fusión, la que se queda. La que se queda, que es una empresa de capital brasileño. Sí, habían dos empresas brasileras en ese momento, JBS y Minerva. Minerva se queda con JBS. Ok. ¿Ok? Bueno, esa fusión es la que estamos cuestionando nosotros porque no se estudió el impacto que tenía en los productores. Y lógicamente está haciendo lo que estamos hablando. Está devastando la producción. Entonces, el índice que hoy tiene esa empresa, que tiene 1764 de índice HIH, en Europa todavía no podría operar. Y si se le da la posibilidad de tener el trabajo con Frío Norte, sube 686 puntos, se va a 2450. Sería devastador para nosotros. Es lo que nosotros sostenemos con todo respeto. A ver, yo quiero poner nomás este ejemplo para aterrizar, para hacerlo bien crudo, bien, ¿verdad? Nosotros los periodistas, ¿verdad? Trabajamos en medios, no podemos hacer periodismo en la calle, necesitamos medios de comunicación, ¿verdad? Hay grupos que tienen varios medios, ¿verdad? Hoy tenés el grupo Bierzi, que tiene canal, radio, diario, el grupo Carte, que tiene canal, radio, y el grupo Sucolillo, son los tres grandes grupos. Los periodistas, es decir, yo por ejemplo hoy si de repente, no sé, un día se despierta mal la pulga Bierzi, si estoy podrido, que habla mal de la Iglesia Católica, que lo echen, ¡pum! No tengo más otro espacio porque Carte difícilmente me va a recibir, ¿no? He sido muy bueno con Carte yo, ¿verdad? En la crítica. Entonces, y cualquier político que tenga en medio no me va a recibir. Para el consumidor o para el operador, el ganadero, es más o menos la misma cosa. O sea, si vos tenés poca gente con la que vos podés negociar, esta te dice, no, yo te voy a pagar 10 y te fuiste al mazo porque no tenés con quién más negociar. ¿Cómo resolvemos ese problema? Sí, me permitís un segundo. Okay. Primero que nada, con respecto al análisis que habíamos hecho de Frigomer y JBS, respeto mucho también la posición que justamente tienen ellos al decir que nosotros no hicimos un análisis vertical. ¿Verdad? Y sí lo hicimos solamente horizontal. En realidad el análisis, cuando se hace un análisis vertical horizontal, lo que se hace es analizar cuál es el efecto que va a generar en el mercado cuando existen dos empresas que eran independientes y pasan a ser una. Y los efectos se van a dar respecto de los eslabones posteriores y los eslabones que están debajo. Es decir, para los proveedores
y para los consumidores. Y lo que se analiza con el poder dominante, es decir, si va a tener posición dominante o no, es si va a tener la capacidad o el incentivo de subir los precios. Por eso es que sí se analiza cuando se dice que tiene posición dominante o no, se determina si va a tener un efecto para el siguiente eslabón o para el eslabón anterior de suba de precios, del ejercicio de ese poder dominante. O sea, por eso es que sí nosotros sostenemos que hicimos el análisis en ambos lados. O sea, ¿qué le va a pasar a los demás competidores? O sea, ¿cómo va a surtir, o sea, va a generar efectos de la competencia respecto de los demás competidores, pero también respecto de los demás eslabones, tanto para los proveedores como para los consumidores? Porque al alcanzar posición dominante, el efecto lógico es que va a subir los precios para los consumidores o va a bajar la producción o va a bajar el precio que le pagan a los productores. O puede bajar. ¿Y usted ya tiene una conclusión o no? Eso ya había terminado en el 2018, ¿verdad? Ahora, los efectos, el señor Cerrati nos atribuye a esta fusión solamente los efectos que se fueron dando en el mercado. Quiero recordarle también que es difícil establecer los efectos de esta fusión a lo que pasó subsiguientemente en el mercado, o sea, lo que pasó posteriormente en el mercado, porque quiero recordarle que Concepción también cerró, que vino otros elementos también que se dieron, como también estamos hablando de inundaciones, estamos hablando de sequías. Entiendo. Entonces, muchos elementos, pero claro, yo lo que quiero saber es si hay una variación en el precio que me están pagando a mí las empresas frigoríficas por mi ganado, me están pagando menos, o sea, la diferencia entre lo que ellos ganan y lo que yo gano con la venta final se está reduciendo. Ellos ganan más y yo empiezo a ganar menos, porque ellos son pocos y solamente a ellos les puedo vender. ¿El Estado puede hacer algo para intervenir en eso o no? Mira, de hecho que el año pasado, a finales de julio, la Asociación Rural del Paraguay hizo una presentación ante la Comisión Nacional de la Competencia presentando una queja, trayendo a colación esto que está de lo que nos está hablando el ingeniero Cerrati. Y ellos nos planteaban, bueno, esta situación, ¿verdad?, del precio puede darse porque hay una alta concentración de mercado, porque existe una posición dominante, de verdad, de alguien que está imponiendo estos precios, o porque existe un acuerdo restrictivo de la competencia, es decir, quienes deberían competir no compiten, ¿verdad?, no compiten, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí se genera una serie de idas y venidas y charlas, ¿verdad?, con gente del sector productivo, tanto con gente del sector, con representantes del sector productivo, como con autoridades de la Asociación Rural del Paraguay. Okay. En noviembre, nosotros iniciamos a finales de noviembre iniciamos nuestras primeras pesquisas, digamos, enviamos requerimientos a las asociaciones de productores y a la autoridad de sanidad, que es SENACSA. ¿Verdad? Esto fue entre finales de noviembre y diciembre. Nosotros, digamos, más o menos 23 de diciembre estuvieron representantes de la ARP, estuvieron en una conversación con nosotros, nos comentaron una serie de cuestiones y nos dijeron que iban a estar contestando nuestros requerimientos a más o menos en febrero. Bueno, con SENACSA tuvimos unas idas y venidas con el tema de la información, cómo le estamos pidiendo, el cúmulo de información que le estábamos pidiendo, la manera en que nosotros necesitamos la información. Eso se fue alargando con SENACSA. O sea, haciendo la corta, Gustavo, ¿todavía no tienen toda la información? El 26, no. Hoy lo que pasa es lo siguiente, ¿a qué quiero llegar? El 26 hace poco, 26 de mayo, nosotros vamos al Congreso, se hizo un conversatorio y en el marco de ese conversatorio que fue una convocatoria hecha por el senador Fidel Zavala y el senador Fernando Silva Facetti, nosotros expusimos la situación en la que estaba, cuáles habían sido las actuaciones que había realizado la Comisión Nacional de la Competencia en el marco de este análisis, porque nos decían, acá está pasando mucho tiempo ya. ¿Qué es lo que está pasando? No, todavía no. ¿Qué quiero llegar, Luis? Cuando nosotros estamos 26 de mayo estamos hablando, un viernes antes, jueves, entre el jueves y el viernes, nosotros tomamos conocimiento de que se estaba dando este contrato entre Frigomerc
y entre Frigo Norte, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nosotros vamos, o sea, por lo menos yo desde la dirección de investigación, ¿verdad? Desde mi dirección, para nosotros eso se convierte en lo que es una cuestión, digamos, a la que nosotros no le podemos dejar de lado, y tiene totalmente que ver con el análisis que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? Vamos a parar este análisis, ¿verdad? Porque finalmente, si nosotros analizamos esto, nos va a terminar diciendo si se crea, se refuerza posición dominante o no pasa nada, y finalmente damos una respuesta al mercado. O sea, nosotros estamos en ese análisis ahora mismo, en el día. O sea, en otras palabras, ahora están analizando, porque se sumó el tema de la posibilidad de la fusión o compra de Estado. Pero hay que hacer hay que dar un dato relevante, ¿verdad? Dado el tiempo ya en que nosotros veníamos acumulando información, y si bien recién a partir del 26 de mayo y con todo el movimiento que se generó a partir de lo que generó un senador como el senador Zavala, o un senador como el senador Silva Facetti, o también porque también desde diputados nos llegaron pedidos de información. Por supuesto, se nos empezaron a abrir las puertas también en las instituciones a las que nosotros le estábamos pidiendo información, ¿verdad? O sea, en otras palabras, antes de que entraran los políticos no le daban pelota de otras instituciones públicas. No me hagas decir eso, Luis. No, eso lo dijiste vos. Con razón, el de Senaiza no quería hablar hoy. Viceministro, porque se me va a acabar el tiempo. Todo esto, ¿cómo aterriza en el precio para el consumidor? Acá me olvidé yo de llamar a la gente de Capazu también, de la Cámara de Supermercados, ¿verdad? Porque también la gente dice, no, son los supermercados los que suben, no son los ganaderos, no son las cámaras frigoríficas. Al final, el tipo que hace el asado lo que le interesa es cuánto le costó, ¿verdad? ¿Cómo aterriza todo esto en el consumidor, el que vaya a comprar al supermercado o a la despensa? Bueno, finalmente es importante aclarar que el ganadero produce y es parte de una cadena en el cual provee la materia prima al frigorífico. El frigorífico también, nuevamente, tiene un costo de producción, sale con un precio, y son los supermercados los que finalmente mandan al mercado interno. Dentro de toda esta parte se va agregando valor al producto. También hay que marcar que el consumidor está criticando siempre al sector productivo el encarecimiento de la carne, y el productor nada más tiene una parte del eslabón, o sea que se van agregando valor en varias partes. Siempre se está trabajando y esas son instancias en las cuales el ministerio, a través de reuniones que llama el ministro de Agricultura, se va manejando este tema, porque es un tema político para nosotros. El hecho de que la gente tenga acceso a buena carne y también a buen precio. Lo logramos en algunas épocas donde es más fácil, en algunas épocas cuesta más. Finalmente, también es importante en este espacio marcar que la exportación propiamente dicha de la carne da lugar a que ciertos cortes de todo el animal vaya a un mayor precio y a un mercado que lo pide de esa manera. Sí. Y otros cortes queden, los cortes más populares o los cortes que no han sido exportados, queden a buen precio para el consumo local, producto de que esta parte o este corte ya fue a buen precio. Ya supe que el precio de afuera subsidia el precio local. Compensa, exactamente. Entonces hay también que aclarar a la ciudadanía de que la exportación va a favor de tener un buen precio para el consumidor local. Es por eso que la política siempre es la de fomentar esto. Quiero nomás recalcar y fundamentar. Salvo que quiera comer vos también bife de chorizo y qué sé yo, que también se porta. También. De todos modos, estamos consumiendo a un mucho mejor precio de lo que se consume en Europa y en cualquier otro mercado cual enviamos. Hay un caso que lo ha estudiado muy bien un profesor, un destacado analista económico americano, y lo pone en varias clases dentro de universidades muy grandes en Estados Unidos, el cual que es el caso de Argentina. Y así brevemente, Argentina, cuando cambia de gobierno ya hace varios años, 15, 20 años atrás, hace un corte radical y da vuelta. 80% de la carne argentina iba a exportación, 20% daba de sobra para todo su mercado. La estrategia era tener carne barata para que el pueblo esté contento. ¿Qué pasó? A corto plazo funcionó la estrategia, unos 8 meses, 10 meses, porque ellos invirtieron. Solamente el 20% de la carne podía ir afuera. Hubo un desaliento a la inversión para el productor de carne.
Simplemente, ¿qué hace el productor en una finca? Busca diversificarse, se diversificó en la agricultura, se diversificó en otra producción. No, se desplomó el hato ganadero. Se desplomó el hato ganadero y después no hubo forma para que ese gobierno pueda tener carne barata para el pueblo. Entonces, a mediano plazo, obviamente los cortes ya empezaban a subir y después ya no hubo carne, Luis. Es importante que la gente entienda y que apoye esta política y este posicionamiento que tiene Paraguay dentro del producto de la carne. Un paralelismo que no es perfecto, pero que siempre también ayuda en este caso es un productor que tiene 20, 30 hectáreas. ¿Qué hace? Utiliza su tierra, pero una parte de esa ya le da para su autoconsumo, para su huerta, para su lechera, hacer queso Paraguay. Otra parte produce, pero tiene que vender en el pueblo o en una gran ciudad como Ciudad del Este, Encarnación, Asunción. Tiene que salir a buscar esos mercados. Entonces, haciendo un paralelismo, el Paraguay también tiene que salir a buscar mercados afuera, en otros países, porque la cantidad de producción que hemos logrado ya es tan eficiente. Entonces, ¿en qué nos beneficia eso? El Paraguay ingresa divisas, mantiene una economía. En el campo la gente, Luis, nosotros andamos mucho por el campo, la gente usa celular, usa moto, usa cable y todo eso se paga con plata. Hoy estamos en un mundo moderno. Entonces, rubro de hay que destacar también renta. en esta parte que estamos muy cerca por unas gestiones políticas muy fuertes que está haciendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través también del ministro y de la oficina del viceministerio de Ganadería con el mercado americano. El mercado americano de 51 pasos que teníamos que completar, ya estamos en un paso 49. También políticamente estamos muy bien posicionados, los americanos están interesados. Hoy la pandemia no les permite viajar a Paraguay para poder tener una acción acá y verificar. También se ha logrado en diciembre, el Ministerio de Agricultura ha convocado al embajador de Taiwán y el embajador de Taiwán acudió al despacho del ministro y le hemos puesto nosotros políticamente la necesidad del país de exportar carne fresca a Taiwán y de eliminar ese cupo. Y se ha logrado, Luis, se ha logrado eliminar esas 20.000 toneladas de máximo que podía ir a Taiwán y se ha logrado también, el Estado está cumpliendo con ese rol de abrir mercados, de gestionar políticas para la producción de carne y otras producciones, la carne porcina y cosas que en otro programa podemos también tocar. Lamentablemente se me fue el tiempo, pero me quedaron 3 cosas pendientes. Uno, lamentablemente no vino Petengil, así que no podemos hacer el debate, que es lo que yo quería hacer, ¿verdad? Para saber, porque en definitiva se trata de que todos ganen, ¿verdad? Queremos que los ganaderos ganen, queremos que la industria frigorífica, que emplea gente, por supuesto, y genera renta con la exportación, gane plata, y queremos que el consumidor tenga su asadito los fines de semana. Queda pendiente, lamentablemente. Entiendo que esto está en proceso, ustedes todavía no tienen una definición, tendrán que tener una definición. Y tenemos pendiente otro debate, porque hay muchas cosas que hablar sobre esto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, la gente va a querer saber, compra de supermercado. Hay, no sé, Bierzi tiene una posición dominante con el tema de los supermercados. Buen tema para discutirlo. El tema de los derechos de transmisión del fútbol es una posición dominante de una compañía telefónica. Son temas de los que tenemos que hablar sin problema, Luis, ¿verdad? Cuando vos quieras, Luis, de hecho que si nos hacemos una última ronda, no sé si nos despedimos, ya está cerrando el programa. Porque ya me fui luego. Bueno, nada, simplemente agradecer el espacio, ¿verdad? Nosotros, más que nada, con el presidente, con el doctor Fabricio Castiglioni, venimos un poco también a dar la cara por la institución. Para nosotros es muy importante que se entienda que el trabajo que nosotros estamos haciendo, le queremos dar un fuerte contenido técnico. Nosotros queremos que se reconozca nuestro trabajo por el nivel técnico que tiene. Nosotros entendemos que finalmente eso es lo que va a hablar por nosotros. Así mismo. Lo que hoy estamos haciendo, ya te dejo ya como se dice de repente el chivo, nosotros no estamos solamente arbitrando esta situación, ¿verdad? En el sentido de que nosotros el tema de la carne cuestiones. es un tema. Nosotros hoy estamos en una investigación, en una licitación pública
por un posible o un eventual acuerdo restrictivo de la competencia en un caso que no es muy chico, ¿verdad? Que es el caso de Eurotech e Imedic. Ustedes están investigando eso. Estamos investigando eso mira. en el sentido de que si es que tuvieron, nosotros entendemos que no tienen... ¿Hubo o no contubernio? Sí, hay o no hay una Para fijar colusión, precio. hay o no hay una colusión. Y por otro lado estamos investigando lo que son los derechos de televisación de fútbol. Hay una investigación abierta hoy a Teledeportes en el sentido de que nosotros entendemos que existen indicios suficientes para suponer que ellos están denegando, están en una posición en la que están abusando de su posición dominante al denegar el suministro a competidores. Ya, por ejemplo. Bueno, les agradezco muchísimo, quedan muchos temas. ¿Algo para cerrar, Fernando? Simplemente para agradecerte y como cierre te quisiera decir que esas 6 personas que manejan hoy la Cámara Paraguaya de la Carne tienen que definir de qué lado quieren estar. Quieren estar del lado del crecimiento de la ganadería, donde trabajamos en armonía y crecemos, o quieren estar del lado donde vamos a liquidar la ganadería nacional. Lo mismo le digo al gobierno, necesitamos abrir China. Es todo muy lindo tener Taiwán, pero Taiwán compra 20.000 toneladas. China va a comprar 150.000 toneladas. Un tema que vamos a tratar el próximo martes. Para mí es un tema clave que hay que poner sobre la mesa. China-Taiwán. Le amo a los taiwaneses, estuve en Taiwán, es un país divino, un país democrático, es un fenómeno, pero China en 5 o 6 años se convierte en la primera economía del mundo. Podemos vivir nosotros a espaldas de un cuarto de la población. Tenemos que hacer la pausa. Les agradezco a todos. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos la pausa. Cuando volvamos, vamos a tener un contacto directo con una de las integrantes de un equipo de investigación de la Universidad de Duke. Es una de las 10 universidades más importantes de Estados Unidos que hizo un trabajo sobre Paraguay post-pandemia. Enseguida compartimos con ustedes eso. En términos económicos, el riesgo país se llama al riesgo que tiene un país frente a las operaciones financieras internacionales. Tiene efectos sobre la inversión extranjera directa y se suele medir a través de su prima de riesgo. El riesgo país determina si en ese país existe un escenario óptimo para la inversión o no. La relación entre el riesgo país y la prima de riesgo se aplica por la rentabilidad que exigen los inversores para invertir en un determinado país. Cuanto más arriesgado sea invertir en un país, mayor será el interés que los inversores pedirán por prestar dinero. Estamos ya con Christine Folt. Ella es profesora en la Universidad de Duke. Esa es una de las integrantes de un equipo que realizó una investigación sobre Paraguay post-pandemia. Christine ya antes escribió sobre el caso de Itaipú y el uso que hemos hecho, o el mal uso que hemos hecho, o lo que podríamos hacer con Itaipú. O sea, ella es una enamorada de Paraguay y bueno, ahora hicieron este trabajo. ¿Qué tal, Christine? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos perfecto, Christine. Bueno, quiero ir directamente a este trabajo que hicieron, Christine, que tiene muchas partes. Yo estuve mencionando algunas en una columna dominical en Última Hora, pero me gustaría, digamos, empezar con algunas cuestiones que me parecen que a la gente le va a interesar, porque tocaron el tema salud. Hablaron de salud, de educación, de la economía, del tema de la conectividad, pero con el tema salud me llamó la atención porque ustedes mencionan en ese informe que Paraguay debería, por ejemplo, construir 2 grandes hospitales regionales y eso va a tener un impacto no solamente en lo que tenga que ver con la cobertura de salud propiamente, sino se va a generar toda una movilización en esas zonas del país. Así es. Lo que hicimos en el grupo era primero analizar la situación de Paraguay en la pandemia en el contexto regional. Y notamos números de camas de terapia intensiva, atención médica, la inversión en salud como proporción del PIB, etc. Y también vimos lo que Paraguay ha logrado en su batalla contra COVID-19. Y es muy llamativo la diferencia entre la táctica que tomó el Ministerio de Salud
y la situación, el contexto más grande. Lo que hizo el Ministerio de Salud era analizar la situación con dengue y también las fallas en el sistema de salud. Y tomó una decisión muy drástica, pero ahora vemos que es la decisión correcta, de cerrar el país cuando tenían dos casos de COVID-19, para comprar tiempo para mejorar la estructura. Pero entendemos que en el paquete para combatir los efectos de COVID-19, Salud tenía $500 millones y ejecutó 4 o 10 millones de dólares de ese presupuesto muy grande. ¿Y por qué tuvo tanta dificultad en ejecutar? ¿Y qué logró con lo que ejecutó? Mirando a los dos, lo que vimos era la necesidad de soñar grande y no de pequeño. ¿Por qué? Porque la gente en Paraguay acudió a la llamada de salud de quedarse en casa. Aunque ha costado mucho a la gente ha perdido trabajo, empleo, dinero, han tenido que recurrir a sus vecinos en ollas populares. Y lo que eso dice es que la gente quiere salud. Y lo que hay que hacer es no solamente construir hospitales así de campaña, sino hospitales permanentes, grandes, que son proyectos de largo plazo, que resultan en el entrenamiento de gente de salud y así que cambian todo en el interior pusimos. ¿Por qué? Porque Asunción tiene atención médica, pero en el centro, en las partes más vulnerables y pobres, por ejemplo, en el interior de San Pedro y Cazapá, no hay atención médica. Vemos historias de gente muriendo en la calle intentando de ir a Asunción desde Ciudad del Este. Hay que construir una salud resiliente, no solamente para la emergencia, la urgencia ahora, sino mirando al futuro. Y lo que obtiene eso es un cambio radical en el país, porque construir hospitales en San Pedro y Cazapá, lo que eso lleva son rutas para conectar esos departamentos con sus vecinos. Lo que eso lleva es empleo para la mujer que está haciendo chipa, cocinando empanadas para dar de comida a la gente que está construyendo los hospitales. Eso involucra un cambio radical en todo el sistema. Y es un ejemplo de lo que hemos dicho que es tan importante. Pensar en el largo plazo, proyectos concretos para satisfacer necesidades físicas claves, y eso va a transformar el país. Cristín, Y también señalamos el ejemplo de El Salvador, que ya está haciendo algo parecido. Correcto. Tema educación. Es una de las aristas más criticadas de cómo se ha manejado esta pandemia. Se ha intentado hacer una educación virtual, que en realidad lo que hicieron es llevar la educación presencial mala, con pobrísimos resultados, a una cuestión virtual que básicamente es pasarles por WhatsApp a la mayoría de los estudiantes determinadas tareas. Ustedes hicieron un análisis de cómo se trató y de qué lecciones habría que sacar a partir de cómo se trató durante la pandemia, o cómo se está tratando en realidad durante la pandemia el tema de educación. Sí, claro. Y lo que tuvimos que hacer para eso es comparar Paraguay con otros países en la región. ¿Qué hizo Argentina, por ejemplo? ¿Qué hizo Colombia, por ejemplo? Y lo que ellos hicieron es, ellos también están tratando con una desigualdad grande en la sociedad, ¿no?
Y lo que ellos hicieron era no simplemente depender de que el niño o la niña puede prestar o usar el teléfono de WhatsApp del tío o de la tía por 20 minutos. Lo que hicieron era invertir en la infraestructura para educación. Entonces, Argentina donó laptops, notebooks a los niños y Colombia cambió su oferta de programación en la tele para que los niños que no pueden acceder por WhatsApp o por la compu pueden escuchar por 3 horas al día a clases a su nivel. Y eso es un ejemplo de respuesta a la urgencia, pero lo que hemos visto en la educación es que en Paraguay padece de inversión no de corto plazo, sino de largo plazo, no de urgencia, sino es una urgencia constante. Si Paraguay solamente invierte 3,4% de su PIB en educación y el promedio regional es 5,5%, Paraguay ya está bajo. Hay que invertir más en la preparación de los docentes, en conectividad para las escuelas, en tener clases todo el día, no solamente en la mañana, en mejores libros para los niños que no tienen así deficiencias, como escuchamos en marzo, abril, escuchamos de eso. Entonces, lo que sabemos es que lo que Paraguay tiene que hacer para combatir la pérdida de educación en COVID-19 es algo de corto plazo, pero eso no reemplaza lo que Paraguay tiene que hacer a largo plazo en la educación. En el tema de economía, me llamó la atención, ustedes plantean algo que nunca escuché acá, que es utilizar determinadas ventajas que tenemos para apostar, por ejemplo, a la producción de la energía a partir del hidrógeno, que básicamente se utilizan para estas pilas de hidrógeno, que son el reemplazo en la industria automotriz de los motores de combustión de combustible fósil, de petróleo. Y que esto tiene una proyección para futuro no muy inmediato, porque estamos hablando de 2026, inmediato de 2026, hablaban de más de, creo que 126.000 millones de dólares, no sé si estoy equivocado. Me llamó la atención porque nunca nadie mencionó una posibilidad como esta. Bueno, lo que quiero hablar en términos de nuestro plan hablando de salud resiliente, educación resiliente, economía resiliente, y los tres juntos para salir de la crisis. Lo que hicimos en economía es seguir el modelo de los tigres asiáticos. Muchos han hablado de cómo los tigres asiáticos crecieron tanto, desde países así agrícolas a países que producen celulares más modernos que tengo yo, etc. Y lo que ellos hicieron era mirar, analizar, estudiar primero. Hicieron sus investigaciones. ¿A dónde iba a ir la demanda mundial en el futuro? Y dentro del Estado y la academia hicieron esos estudios. Y después de eso, lo que hicieron era ver que el futuro iba a la dirección de tecnología. Y algunos ejemplos de tecnología, autos, etc. Y decidieron posicionar sus economías en aquella dirección. Entonces hicimos la misma cosa con Paraguay. ¿A dónde va la demanda mundial en el futuro? Y la dirección son industrias verdes. Entonces, sabiendo eso, planteamos industrias verdes que Paraguay puede empezar. Y como tiene abundante agua, abundante electricidad, la idea de hidrógeno y pilas de hidrógeno es un ejemplo clásico en dónde va a ir el mundo, la demanda industrial del mundo en el futuro. Entonces, y yo tengo datos de, por ejemplo, Alemania hace 2 semanas decidió invertir 9 billones de euros en su estrategia de hidrógeno, solamente Alemania, para empezar su industria.
Y eso es un ejemplo. En Europa hay movimiento más y más hacia eso. Entonces propusimos que Paraguay debe considerar eso. Y la realidad es que también hay otros académicos en Paraguay empezando a estudiar esa posibilidad. En ese mismo contexto hablan de una cuestión que parece hoy como un accesorio y que ustedes plantean está en la base de cualquier economía moderna. El tema de tener una banda ancha de conexión a Internet, una banda ancha fija, y hablaban inclusive de un porcentaje minúsculo de la población paraguaya, y eso incluye también a las microempresas que hoy tienen esa conexión, y un altísimo costo de conectividad, inclusive con respecto a Argentina y Brasil. Sí, y es cierto, cuando uno ve los números, y estamos usando los datos más recientes que eran publicados, que eran de 2016, quizás hay datos no sé, en un lugar que no es público, que son más recientes, pero en 2016, algo como 3 o 4% de la población paraguaya tenía banda ancha fija. Y eso es increíble para un país que necesita desarrollarse, porque banda ancha fija, hay banda ancha también en celular, pero banda ancha fija es el base para hacer industrias de telecomunicación, en términos de, en computadoras, en escribir apps, etcétera. Es la base para eso. Pero también vemos que es un problema para salud resiliente y educación resiliente, porque pocos alumnos pueden estudiar sus clases, sus aulas virtuales porque falta de banda ancha, y obviamente el problema de telemedicina es otro. Entonces, lo que es muy llamativo es que en Paraguay la banda ancha es muy costosa comparada con la banda ancha en Brasil y Argentina. Forma parte más alto del consumo de una familia que en Brasil y Argentina. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, parte de la respuesta es algo de infraestructura. Faltan líneas, hay que construir más líneas. Pero también es muy llamativo la diferencia entre banda ancha, que hay básicamente un monopolio del gobierno así manejando eso, y celulares, donde hay 3 compañías muy grandes y ellos compiten con ofrecer paquetes interesantes para la gente e innovan, etcétera, etcétera. Y esos precios son más parecidos a los precios de la región, pero en banda ancha es muy alta y eso es un obstáculo. Sería como electricidad. Es básico no es un commodity, es una utilidad pública. Necesita el país eso para crecer. Cristín, la gente que escucha esto se plantea cómo aterrizamos esto que ustedes que mencionan en este estudio con la clase política que tenemos, con los altísimos niveles de corrupción y también con una dosis de mediocridad bastante importante, inclusive en la burocracia pública, que es la que básicamente tiene que ejecutar estas políticas. ¿Es posible igual? O sea, hay antecedentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de los países asiáticos, Corea, Japón, ¿verdad? En su momento, allá en la década del 70, Corea más reciente, sus clases políticas eran muy diferentes, o sea, los niveles de corrupción eran muy bajos, había una disciplina muy alta, o incluso con esta clase política podemos empezar a hacer eso que ustedes dicen. Yo pienso que Paraguay puede empezar a hacer eso. ¿Y por qué digo eso? Porque lo que implica no es como la introducción mágica de unas personas, implica un cambio en el sistema, un cambio de foco. Y eso es lo que hemos dicho cuando hemos hablado de la importancia de políticas de Estado y no políticas de gobierno. Políticas de gobierno cambian cada 5 años o si algo pasa, quizás más rápido, porque el presidente sale y otro entra. Políticas de Estado son de largo plazo, 20 años, 30 años. Es una visión más profunda y son trabajadas sobre
cosas concretas. Y lo que diría, lo que hay que hacer es lo que ustedes, la media, están haciendo, difundiendo información para que la gente pueda poner presión en el gobierno y en el sector público y en el sector privado, etcétera, diciendo, hey, queremos otro país, queremos un país que es más organizado, queremos un país que tiene reglas de juego claro. Y ustedes tienen un papel grande en eso, pero hay otras entidades que tienen que participar en eso. Y eso es la academia en Paraguay. Yo soy profesora. Mis clases empiezan lunes. Tengo que planear mis clases. Yo soy así, maestra. Y entonces yo voy a abogar por la academia paraguaya, porque yo sé que ustedes tienen unos investigadores muy interesantes, alumnos muy con talento, etcétera. Y la academia paraguaya tiene que tomar un papel grande en analizar y empujar, explicar por qué hay que hacer estos cambios, cómo se puede hacer. Hay que también mostrar al sector público, al sector privado, que está en su interés, que no es algo de bondad, de caridad, no. Está en su interés tener un país con planificación a largo plazo. Y si me permites, yo quiero dar un ejemplo muy claro de eso y lo que puede obtener Paraguay con eso. Y hemos hablado de Paraguay post pandemia, pero yo quiero mencionar lo que he estudiado más, que es el ejemplo de Itaipú. Bueno, justo te iba a preguntar, Cristín, justamente antes de cerrar, cómo entra el tema Itaipú, que en el 2023 se negocia, en el 2022 paga toda o buena parte de su deuda. Entonces, ¿cómo encaja dentro de estos planes que ustedes proponen para el país? Exactamente. Quiero señalar el ejemplo de Itaipú. ¿Por qué? Porque hablamos de lo que hicieron los tigres asiáticos, pero no hablamos de algo más concreto enfrente de Paraguay, que es Itaipú. Y no hablamos de lo que hizo Brasil con Itaipú. Quiero hablar de lo que Brasil logró en Itaipú y lo que Paraguay no logró en Itaipú. Lo que Brasil hizo era no solamente tener un plan para Itaipú, sino Itaipú formaba parte de su plan. Tenía una visión de una política de Estado de años, de 50 años, a traer industrias a Brasil, industrias que producirían oferta para satisfacer necesidades no solamente de Brasil, sino todo el mundo. Entonces, el enfoque de Brasil, el interés de Brasil en Itaipú, siempre fue la energía, y usó la energía en sus centros industriales en Sao Paulo por décadas, y con eso creó una red de industrias que ahora en la ciudad más cosmopolita de mi país, Nueva York, los trenes en el subte, en el metro, son hechos en Brasil. Eso es lo que logró Brasil con su planificación en Itaipú. ¿Y qué hizo Paraguay? ¿Qué era el plan en Itaipú? ¿Tenía un plan para atraer industrias al país? ¿Qué políticas de Estado habían? Aunque luchó para ser copropietario de Itaipú y de construir la represa, el enfoque, el interés básico de Paraguay en Itaipú ha sido la renta, el dinero. ¿Cómo cómo extraer dinero de una entidad sin fines de lucro? Eso no es lógico, una entidad que produce energía. Entonces, ¿dónde estamos ahora en Paraguay, después de 50 años? Con energía, no mucho a industria, muchísimo más al uso residencial, que no genera tanta complejidad económica. Y hablando de la necesidad de empezar un plan de industrialización, y todo el dinero, todos los recursos financieros que obtuvo de Itaipú son cuestionados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Paraguay tiene que empezar a planificar a largo plazo proyectos concretos basados en políticas de Estado unidos a la academia, al sector privado, a los sectores sociales, y así planear
cosas y empezar proyectos juntos. Y eso es lo que hemos planteado en, por ejemplo, la industria de hidrógeno. Es algo concreto, no es algo en las ideas. Y empezar a hacer eso cambiaría las negociaciones con Brasil. ¿Por qué? Porque Paraguay no estaría pidiendo un poquito más de royalties, que sinceramente para Brasil no es tan importante pagar eso. ¿Por qué? Porque el dinero de Itaipú que Brasil paga para la energía que consume, que es muy importante en Paraguay, no es tan importante en Brasil comparado con la electricidad en su mercado. Y eso de tener una perspectiva de la necesidad de armar políticas de Estado cambiaría cómo Paraguay llega a la mesa. Porque no estaría pidiendo dinero de 1 año o 2 años. Tendría planes para 10, 20, 30 años. Vamos a usar la electricidad, invertir así. Y eso generaría empleo de calidad, transformaría el país, daría dignidad a la gente, calidad de empleo. Eso es parte de una estrategia de negociación. Cristín, un placer realmente. Querríamos nacionalizarte y candidatarte. Gracias, Cristín. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que hacer nosotros una última pausa. Pueden leer el informe completo que hizo la Universidad de Duke. Fíjense cómo desde fuera nos tienen más fe de la que nos tenemos nosotros. Última pausa, ya volvemos. Bueno, nosotros ya estamos con tiempo de descuento, ¿verdad? Pero bueno, lamento otra vez que no hayan estado los representantes de la Cámara Paraguaya de la Carne, de los frigoríficos, porque es importante. Esta mesa lo que busca es justamente debatir los temas con argumentos. Insisto, el país no es una película de buenos y malos. Hay muchos grises, hay algunos que, hay de todo, ¿verdad? Pero hay que aprender a debatir con los argumentos y buscar el ganar, o sea, llegar a propuestas en donde todos estén ganando. Y esto que decía Christine Falk, imagínense, esta universidad es una de las 10 universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Se dedicaron al tema Paraguay, tomaron el tema Paraguay y miren todo lo que encontraron. Hay muchísima investigación local de académicos que también hacen estas propuestas. Ojalá la clase política empiece a ver esto. Más allá de sus disputas, más allá de quién es el intendente, el gobernador, los gobiernos son coyunturales. Si queremos construir un país en serio, tenemos que empezar a ver en el largo plazo. Estas son las cuestiones que nos pueden unir. Después podemos pelearnos por cuestiones partidarias, por toda esa tontería que hace al día a día. Pero esto que escuchamos hoy con Cristina Falk es construir un país en serio. Gracias por la sintonía. Nos encontramos el próximo martes.